Muy buenos días, jóvenes. Soy la magíster Vicky Alata Linares y continuando con lo que corresponde al capítulo 4 sobre metodología de la investigación, hoy día revisaremos el análisis de datos. Dentro de los contenidos que se desarrollará el día de hoy tenemos el procedimiento o plan que se deberá seguir para el análisis de los datos. ¿Qué técnicas de análisis de datos debemos tener presente para su estudio, ¿no? Y también aquí cómo es que tomamos de la mano a la estadística para poder hacer este análisis de datos. Tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la sesión anterior se desarrolló las técnicas de recolección de datos. Aquí vimos las técnicas, cuáles eran los instrumentos que podíamos tener para poder hacer la recogida de datos, ¿no? Recolectar datos. Igual cómo es que se tenía que construir ese instrumento o qué tipos de instrumento podíamos utilizar de acuerdo al tipo de variables también o de acuerdo al tipo de estudio, ¿no? Y cómo es que este instrumento tenía que ser validado, teníamos que hallar la validez y la confiabilidad. Luego esto, al momento de recoger esos datos, teníamos que vaciar, ¿no?, a una base de datos para luego pasar también tiene que pasar por un control de calidad, ¿no? Esta base de datos, ¿no?, en la parte de estadística para poder hacer ya lo que corresponde a las técnicas estadísticas. Bien, entonces aquí tiene que haber un control de calidad también en toda esta información. Así como pasa un control de calidad el instrumento, igual la base de datos, ¿no? ¿Cómo es que se pasa ese control de calidad en la base de datos? Es que se pasa la información y al azar se elige varios de esas filas que se ha ingresado en la hoja. Les había indicado, ¿no?, las hojas de variables y la hoja de datos. En la hoja de datos y ahí hay que revisar, ¿no?, observando toda nuestra información. Y si hay falla en uno de ellos o no corresponde, de acuerdo a eso, voy revisando, tendría que sacarlo revisar si es que me he equivocado en el ingreso de los datos o es que en realidad me falta información. Bien, entonces no está completo ese cuestionario, de repente no está completo y por lo tanto también está incompleto esta base de datos. Bien. El siguiente paso es lo que vamos a desarrollar hoy día, la siguiente sesión, es el 4.4, las técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. Es decir, de aquí, después de haber pasado por esta recolección de datos y haber realizado ya una revisión crítica o un control de calidad de estos datos, ahora vamos a revisar lo que es el método de análisis estadístico, ¿no?, con el que vamos a utilizar para poder hallar resultados, ¿no?, hallar ciertos resultados mediante gráficas, mediante tablas, y la cual va a servir después para la discusión, ¿no?, cuando ya se haga el trabajo de campo. Como esto se trata de un plan de trabajo de investigación, estos pasos que están aquí, todo lo que estamos comentando en la parte metodológica, desde 4.1 hasta prácticamente 4.5, se describe o se desarrolla en tiempo verbal a futuro, es decir, lo que se va a ejecutar, de todo lo que ustedes tienen que ahí escribir. Por ejemplo, en 4.3 solamente van a indicar qué técnica, si se trata de una encuesta, por ejemplo,
qué instrumento van a utilizar, un cuestionario, cuántas preguntas va a tener ese cuestionario, cómo está distribuido de repente este cuestionario. Ahora, si se trata de dos variables de estudio donde van a medir correlación, de repente van a tener dos instrumentos. Entonces tienen que decir que tienen dos instrumentos, que tiene la ficha técnica, que el instrumento está validado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esos datos van a subir van a elaborar una base de datos utilizando el programa SPSS o el Excel. Así, describir nada más lo que van a ustedes a hacer o los pasos que van a seguir para la técnica de recolección de datos, ¿no? Para esta parte, dentro de este capítulo, ¿no? Capítulo 4. Y en el 4,4, que ya corresponde a las técnicas, aquí van a decir qué estadísticas van a utilizar para procesar esa información. Ahora vamos a ver aquí la estadística, si se trata de una estadística descriptiva o una estadística inferencial, qué importancia va a tener en este caso, están viendo ustedes, la estadística, ¿no? Para el procesamiento de datos. Y todo va a estar de acuerdo o de acorde, se podría decir, con el diseño de estudio, ¿no? Y con algunas características, bueno, que presenta el fenómeno o con la población o muestra que la cual se va a estudiar. ¿Bien? Una vez recogida toda la información de los sujetos de estudio, vamos a presentarlos, ¿no? Vamos a mostrar toda esa información o todos esos datos de los hechos que hemos encontrado, que hemos reportado a través de los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Entonces, llega esta presentación de datos que les decía era presentarlos en una base de datos, y para eso vamos a utilizar el programa estadístico, un programa estadístico que va a ser utilizado casualmente para poder efectuar el análisis de estos datos, ¿no? Que puede ser el programa SPSS o puede ser EpiInfo o simplemente utilizar, ¿no? Microsoft Excel, ¿no? En este caso ya llega entonces, ahora ya teniendo todo esto en una base de datos y ya sabiendo qué programa estamos utilizando o vamos a utilizar, ya corresponde al siguiente paso, que es una de las partes más importantes también de este trabajo de investigación, y es casualmente hacer el análisis de estos datos, ¿no? Para poder dar respuesta a la pregunta la pregunta inicial, ¿no? La que formulamos en el problema de investigación, o a responder, ¿no? A esos objetivos, o a aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, ¿no? Aquellos estudios que se ha sugerido, ¿no? Estas hipótesis. El análisis aquí en esta parte vamos a descomponer, vamos a separar, ¿no? o a partir de un todo, y vamos a dividirlo en sus componentes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos esa base de datos, una gran cantidad de números, una cantidad de reportes de información, vamos a utilizar parte de ella, vamos a ir utilizando parte de ella, de toda esa plantilla, para hacer los análisis, ¿no? Por eso dice descomponer, porque vamos a utilizar, vamos a hacer cruce de varias variables, en este caso, y con esto, por ejemplo, vamos a utilizar el análisis estadístico como por ejemplo el chi cuadrado de repente, el t-students o simplemente medidas descriptivas. Hay a la media, la moda, la mediana, ¿no? La desviación estándar, o hallar el valor de z, ¿no? O la prueba, hallando la prueba z,
o la prueba Students, o correlación de Pearson, si queremos relacionar las variables, o regresión lineal, etcétera, ¿no? Entonces todo lo que corresponde a ese análisis estadístico, ¿no?, que ustedes ya han llevado bioestadística en el semestre anterior, aquí van a utilizar, ¿no?, todos esos conocimientos que ustedes han adquirido para ver de acuerdo a también, de acuerdo al tipo de estudio, de acuerdo al tipo de variable, cuál es el análisis preferente que van a utilizar, ¿no?, aquí. Realizar el análisis de datos es todo un proceso en la cual se requiere de todo un plan, ¿no?, un plan de análisis, en la cuales vamos a tener presente pasos previos a este análisis en todo el proceso del análisis de datos e inclusive después de ese procesamiento o de ese procedimiento, que viene a ser ya la parte de la interpretación de esos datos. ¿Bien? Entonces, los pasos previos que tenemos que seguir para realizar este análisis, primero, ya hace un momento ya lo he dicho, que es casualmente la clasificación de los datos. Es decir, primero tenemos esos datos, vamos a clasificarlos y vamos a tabularlos a base de una matriz, la matriz de datos, ¿no?, o nuestra base de datos, nuestra matriz. Esto se requiere todo un plan de tabulación, ¿no?, un plan de tabulación en las cuales hay una serie de pasos que debemos tener presente para, por ejemplo, detallar cuáles son las variables que se tiene que identificar y que van a ser parte de nuestro estudio, ¿no?, según nuestra definición de variables, según los instrumentos, bueno, que nos ha servido para poder recolectarlo. Determinar también si estas variables necesitan ameritan ser analizadas, ¿no? Entonces ahí también debemos tener presente si es que las variables requieren cruzarse o no, según lo que hemos planteado en nuestros objetivos, porque de acuerdo a eso, o en nuestras hipótesis, ¿no?, de acuerdo a eso es que tengo que tener ciertos resultados. Entonces para eso tengo que cruzar esas variables o utilizar cierta variable y analizarla para tener respuesta a estos objetivos. Luego, bueno, ya vamos a esquematizar de repente algunos cuadros para poder determinar mejor, ¿no?, ese cruce de variables y hacer un listado, ¿no?, de repente de los cuadros que podrían presentarse o de los cuadros que podríamos tener mediante ese análisis. Entonces, pasos previos a este análisis, entonces tenemos la clasificación de los datos. Para eso vamos a tener un orden también dentro de esta base de datos. Hay una tabulación, para eso tenemos que tener, le dije, un plan de tabulación, y esto requiere el manejo de las variables, ¿no?, la distribución de las variables, qué variables voy a utilizar, cuáles voy a cruzar, ¿no?, cómo es que hay que hacer un listado de esto, ¿no?, qué cuadros voy a presentar o cuáles me va a interesar, ¿no? Luego viene ya la parte del procesamiento del análisis de datos, ¿no? Aquí es decidir ya qué análisis voy a utilizar, ¿no?, qué pruebas estadísticas hay, según si es estadística inferencial o estadística descriptiva, que lo vamos a ver más adelante. Qué pruebas estadísticas vamos a utilizar, si hay pruebas paramétricas, no paramétricas, en qué momento las voy a utilizar. Selecciono el programa de análisis, ya habíamos dicho que el programa es el mejor o el más conveniente para toda nuestra información. Luego obtener esos resultados para luego interpretarlos, ¿no? Entonces necesitamos de todo un plan, ¿se dan cuenta?
que puede, que es bastante importante y que va a determinar las respuestas o vamos a conseguir las respuestas a esas hipótesis o esa pregunta o a esos objetivos planteados. Aquí significa prácticamente tener un plan que debemos seguir para poder ver qué análisis estadístico o qué tratamiento estadístico, ¿no? Vamos a tener presente para estos datos. Vamos en esta sesión, ustedes van a tener que describir cómo va a ser tratada esta información, cómo es que se va a realizar estos análisis de datos, qué programa van a utilizar, ¿no? Había dicho qué pruebas estadísticas, todo descrito nada más, ¿no? Aquí no van a ejecutar nada todavía ustedes porque no tienen todavía recogida esos datos, ¿ok? Entonces, simplemente se queda en escrito nada más. En el procedimiento en sí de análisis de datos, tenemos primero entonces seleccionar el programa estadístico, luego ejecutar el programa, analizar y visualizar los datos por variable. Aquí ya tenemos el primer análisis. Luego, habiendo realizado ya este análisis con las variables respectivas de acuerdo al estudio y de acuerdo a las variables, perdón, de acuerdo a los objetivos, ya podemos hacer otros análisis adicionales y aumentamos, ¿no?, resultados. Luego podemos analizar hipótesis, analizarlo para ver si se rechaza o se acepta las hipótesis, ya sea la hipótesis nula y la hipótesis alterna, pero aquí lo que nos interesa es rechazar la hipótesis nula, pero sin necesidad todavía de llegar a una discusión, porque la discusión ya es parte de un capítulo después, ¿no? Cuando se realiza todo este análisis de datos en el informe final, allí ya se coloca, ¿no?, en esta parte de la discusión, contrastando sus resultados con resultados de otros investigadores, ¿no?, o de los antecedentes. Pero como aquí se trata del proyecto de investigación, lo que ustedes están realizando, solamente van a describir, como les dije. Bien, entonces, analizar, estamos viendo procedimiento para analizar los datos, ¿no? Analizar la hipótesis, les decía, luego vamos a evaluar la confiabilidad. En este caso, vamos a ver si es que en realidad estos resultados o estas hipótesis también que hemos visto, ¿no? De repente nos dice que hay una asociación, ¿no?, entre una variable X y la otra variable Y, que en realidad no existe tal relación, entonces hay un resultado falso. Pero ¿esto por qué? Porque no hemos tenido el debido, no hemos comprobado o no hemos revisado bien nuestra información al momento de ingresar a nuestra base de datos. No ha pasado por ese control de calidad, por lo tanto vamos a obtener también resultados falsos, ¿no? Entonces hay que seguir un orden también en esta parte de la presentación de los resultados, de acuerdo a los objetivos planteados, ¿no?, en el orden que los hemos planteado. Y aquí, por último, vamos a presentar, ¿no?, todos estos resultados en tablas o gráficas. En el plan de tabulación, habíamos dicho que primero teníamos que tener preparado nuestra matriz de datos, ¿no?, para pasar a esa base de datos. En esta matriz de datos son cuadros, ¿no?, bueno, a base de tablas, en la cual vamos a colocar, por ejemplo, aquí en una primera hilera,
los números de pacientes, de sujetos, de objetos aquí, ¿no? En esta primera columna. En las siguientes columnas vamos a colocar las variables, ¿no? Las variables y los resultados o los datos que hemos obtenido de cada una de las mediciones de cada uno de los pacientes, ¿no? De los pacientes o de los sujetos de estudio. ¿Ok? Y se va colocando una matriz de datos. Se tiene la matriz de datos de repente de 150 pacientes, de 20 pacientes, ¿no? de la cantidad de pacientes o de la cantidad de sujetos con la variable respectiva. Y luego esto, así de esta manera, vamos y vaciamos a nuestra base de datos. Entonces debemos tener en cuenta tres factores importantes para todo lo relacionado en análisis de datos. Dos de ellos ya lo conocemos. Uno de ellos es el nivel de medición de la variable. Va a depender del tipo de variable que se tenga o que se esté estudiando o que se esté analizando. Por ejemplo, si se trata de una variable cuantitativa o una variable cualitativa, ¿no? Cualitativa ordinal, por ejemplo, ¿no? Se puede hallar una mediana, percentil, o se puede hallar los cuartiles, en realidad todos los corresponden a cuartiles, de repente también lo que corresponde a la moda, a la frecuencia, ¿no? Y si se trata de una variable nominal, cualitativa nominal, se puede hallar también la moda, la frecuencia, el chi cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y si se trata de intervalo y promedio, por ejemplo, se puede hallar la proporción, ¿no? La proporción, se puede hallar, por ejemplo, el análisis de varianza, la correlación de Pearson, ¿no? La desviación estándar, la varianza, etc. ¿no? Eso en cuanto al tipo, ¿no? de variable, ¿no? Reconociendo el nivel de medición de la variable. Y dos, cómo se formularon las hipótesis y objetivos, ¿no? También de acuerdo a esto, me va a permitir también ver qué pruebas estadísticas vamos a utilizar. Y sobre todo, y el más importante también yo creo, que es el interés del investigador, ¿no? El interés que tiene en comprobar, ¿no? Y hallar respuestas al problema. De acuerdo a eso, al interés, va a seguir, va a encontrar, ¿no? Todas las estadísticas, las más convenientes para poder hacer todo el análisis. Entonces, el análisis final está regido sobre las variables de estudio. Es muy importante que tengan presente esto, porque de acuerdo a esa, inclusive a esa asociación, a esa relación que vamos a hacer las variables, también igual, ¿no? Vamos a tener que buscar una prueba estadística que se ajuste a ese tipo de variable. Ahora, la estadística dice que no es un fin en sí misma, sino una herramienta para evaluar datos. En la presentación de esos resultados, después de el análisis, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, mediante gráficas, ¿no? Se le llama figuras. Aquí podemos observar, por ejemplo, un gráfico de barras que está de manera tridimensional. Presentamos las variables en estas escalas. Tenemos casos en la parte horizontal y las edades, por ejemplo, ¿no? Y bueno, qué casos está y me va a significar una mayor cantidad, un mayor porcentaje, tanto ¿no? El que está más alto, el que está más bajo, menos porcentaje o frecuencias, ¿no? Esto es, bueno, se ha utilizado el programa Excel. En este otro podemos visualizar una
una, una tabla. En este caso tenemos aquí, lo representamos, acá también tenemos la variable, ¿no? Católico, evangélico, musulmán, por ejemplo, categorías en religión, el valor que le estamos dando a esta variable cualitativa y las frecuencias, ¿no? Las cantidades de personas de repente que se pueden contar. Esta es una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Es una manera de presentación también de los resultados. En esta distribución de frecuencias también podemos hallar las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas y las relativas acumuladas, ¿no? En este caso de las relativas podemos trabajar con porcentajes, ¿no? Estos porcentajes lo podemos representar mediante histogramas, por ejemplo, mediante gráficas circulares o gráficas como polígono de frecuencia. Existen dos tipos de análisis de datos. Y este tipo de análisis de datos va a depender del tipo de investigación, así como el tipo de información que se ha recolectado. En la mayoría de los casos se van a dar de una misma investigación, es decir, puede ser de una sola, ya sea cuantitativo o ya sea cualitativo, que son los tipos de investigación, o puede darse que sea mixto, ¿no? En ambos casos. Entonces estamos hablando de dos tipos de investigación, dos tipos de análisis de datos. Análisis de los datos cualitativos y análisis de los datos cuantitativos. El análisis de los datos cualitativos están compuestos prácticamente de palabras, no de números, ¿no? En esta sesión vamos a hablar más de números, donde se aplica la parte estadística. En lo que corresponde al análisis de datos cualitativos, les decía entonces que está compuesto solamente de palabras, o sea, ese análisis solamente va a ser de palabras. Se refiere a ver las cualidades y aquí vamos a describir en forma detallada esas cualidades, ¿no? que observamos o que observamos de las personas, o vamos a redactar aquello que hemos escuchado en una entrevista, de las entrevistas que hemos realizado, o simplemente redactamos las situaciones o conductas que hemos observado, ¿no? Aquí vamos a recoger la información, resumimos esa información, presentamos, la describimos y luego vamos a elaborar las conclusiones, ¿no? De acuerdo a nuestras hipótesis también que se ha ido planteando. Bien. Lo que corresponde a partir de aquí hacia adelante, vamos a trabajar con el análisis de los datos cuantitativos, ¿no? Aquí se refiere más a una información numérica, ¿no? Sobre las variables de estudio, en las cuales tenemos, ¿no? Números. Hemos visto que esos números, que después que hemos hecho la recolección de los datos, lo presentamos en nuestra matriz, habíamos dicho, y luego lo pasamos a la base de datos. Esos valores, ¿no? Esos valores que medimos o que plasmamos en esa base de datos, por ejemplo, como puede ser valores de presión arterial, puede ser de temperatura, de una nota, el peso, la talla, el número de hijos que tienen cada familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es importante entonces en este tipo de análisis de datos cuantitativos mostrar, ¿no? La frecuencia, por ejemplo, de las respuestas, ¿no? Y utilizar una medida estadística que puede ser promedio, desviación estándar u otras, ¿no?
Y bueno, y lo presentamos, puede ser como había dicho hace un momento, mediante gráfico de barras, ¿no? Circulares, como estamos viendo aquí, un histograma, etcétera. La estadística es la herramienta que se utiliza para poder realizar estos análisis de datos. Y entre estas técnicas estadísticas hay una clasificación, ¿no? En cual se puede revisar para ver qué estadísticas podemos evaluar en el análisis en este procesamiento, en este análisis de datos, ¿no? Utilizando ciertos programas en los cuales se nos facilita encontrar los resultados. Tenemos la clasificación en estadística, tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿no? Esta estadística descriptiva, su nombre mismo lo dice, ¿no? Va a servir para describir, analizar y representar un grupo de datos o todo un conjunto de datos, ¿no? También, si es que estos datos, esta gran cantidad de datos es pequeño, también se puede trabajar con esa población, con ese conjunto de datos. Utilizando métodos numéricos y gráficos que van a resumir y se va a presentar luego la información que se ha obtenido, ¿no? Esta estadística descriptiva vendría a ser entonces el conjunto de todos esos métodos o técnicas estadísticas en las cuales van a describir o caracterizar a un grupo de datos. Bien, entonces vamos a utilizar ciertas técnicas o ciertos métodos de análisis, como puede ser unas medidas de tendencia central, ¿no? Lo que es para hallar la media, la mediana, la moda, o también podemos hallar medidas de variabilidad, ¿no? En cuanto a la varianza, la desviación estándar, ¿no? La frecuencia, el rango, etc. Y la estadística inferencial, que es a partir del cálculo de probabilidades y de datos muestrales, se puede efectuar estimaciones y poder predecir, ¿no? O generalizar sobre un conjunto mayor de datos. Es decir, que a partir de la muestra se puede generalizar a toda la población, se puede inferir a toda la población. Entonces la estadística inferencial va a buscar deducir o va a buscar sacar conclusiones acerca de qué, de situaciones más generales, ¿no? Que va más allá del conjunto de datos obtenidos, ¿no? Entonces, de este grupo, de esta muestra, puedo sacar ¿no? Ciertos resultados y eso inferir, ¿no? Sacar conclusiones luego e inferir hacia toda la población. Mientras que la estadística descriptiva puedo trabajar con la muestra o puedo trabajar con la población en general, ¿no? Pero la estadística inferencial me va a servir para predecir, ¿no? Entre estas podemos tener como métodos de análisis un análisis de varianza, o una correlación de Pearson, ¿no? Regresión, etc. Bueno, entonces tenemos estos dos tipos, ¿no? Este tipo de clasificación en la estadística descriptiva y estadística inferencial, en las cuales de acuerdo a cada una de esa clasificación hay ciertas técnicas estadísticas, ciertos métodos estadísticos que podemos utilizar para hacer el análisis de estos datos. Entonces ya sabiendo esto podemos ver las diferentes pruebas estadísticas de acuerdo o métodos estadísticos de acuerdo a esta clasificación.
Bien. Entonces la estadística descriptiva se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre un conjunto de datos. Y conjuntamente con la inferencia estadística van a constituir las dos grandes ramas o la clasificación de la estadística, ¿no? La estadística descriptiva tiene como nombre, ¿no?, descriptiva porque casualmente va a describir algo, ¿no? Va a describir cómo se encuentran esos objetos, va a describir la cantidad o también vamos a poder ver aquí representar, ¿no?, toda esa información representar mediante gráficos o tablas. Aquí no es describir como se viene, ¿no?, sino que hay que ver una manera cuantitativa porque se supone que estamos trabajando con números para poder analizarlo, entonces tenemos que trabajar con esa manera cuantitativa. Y responde a las preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población? Por ejemplo, también tenemos cuál es el promedio, por ejemplo, de personas de repente que tienen en estos momentos una temperatura promedio, ¿no? Un grupo de hombres o un grupo de mujeres, ¿no? Podemos hallar su desviación estándar a este grupo, o podemos de repente decir, en caso de su altura promedio también, igual, ¿no? Podemos hallar también inclusive la media, la mediana, la moda, ¿no?, en esta representación. Hay dos formas de organizar estos datos o esta información luego, ¿no?, de dar ciertos resultados. Unos son los métodos gráficos y otros son las medidas de resumen. Estos métodos gráficos van a permitir detectar casualmente las características que más resaltan o sobresalen y que representan a un patrón de comportamiento de estos datos, ¿no? Son características en las cuales de repente a simple vista no las podemos tener, ¿no?, sino que mediante gráfico vamos a poder, ¿no?, ver cuál es el más, por ejemplo, en porcentaje, de repente si estamos hablando de barras, ¿no?, las barras más altas significa mayor porcentaje, las de menor porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces me va a permitir de una manera visual también más rápido poder obtener cierta información y poder dar su conclusión sobre eso. Medidas de resumen. Estas medidas de resumen, bueno, resumirlos dice en uno o dos números que pretenden caracterizar el conjunto con la menor distorsión o pérdida de información posible. Son las medidas de resumen, son las medidas que, por ejemplo, en cuanto en un número, por ejemplo, para sacar las medidas de tendencia central, las medidas de resumen como medidas de resumen, aquí podemos también hallar de acuerdo también a la base de datos con este programa estadístico, que se nos va a hacer bastante fácil para poder tener la información, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos obtenido. Entonces, estas medidas, ¿no?, por ejemplo, el promedio, la media aritmética, la media, la mediana, de esta medida de resumen, ¿no? Podemos observar dos tipos de gráfico, ¿no?, gráfico circular y gráfico en barras, ¿no? El gráfico circular, o también llamado
el gráfico o pie o gráfico de torta, en la cual vamos ahí a... Es una gráfica más usada, por ejemplo, para representar porcentajes o para representar una variable cualitativa, ¿no? O también podemos ver frecuencia, pero más frecuencia lo usamos para gráficos en barras, ¿no? Aquí más fácil de utilizar, ¿no? De esta forma en estas escalas aquí, por ejemplo, la parte horizontal, perdón, la parte vertical, ¿no? La parte vertical, aquí podemos representar las frecuencias, ¿no? Y la parte horizontal, podemos escribir ahí a las variables, ¿no? A la variable o a la variable, los valores que toman la variable de estudio, ¿no? Los valores que toman la variable de estudio. Y vamos representando de esta manera, ¿no? Los gráficos en barra. Aquí también tenemos el gráfico circular, entonces les había dicho, y podemos poner en un gráfico circular, por ejemplo, podemos colocar una leyenda, ¿no? En la que cada color me va a identificar, ¿no? Los valores que toma la variable, ¿no? En este caso la variable es una variable cualitativa. Es importante también conocer la población, conocer la muestra, qué es un parámetro, qué es un estadístico. Sabemos que la población es un conjunto total de sujetos o unidades de análisis de interés en el estudio. Parte de esta población viene a constituir la muestra, ¿no? O entonces la muestra viene a ser el subconjunto de la población. O también podemos hallar varios subconjuntos, ¿no? De esta población. O también podemos estudiar varias poblaciones, ¿no? Etc. Bien, aquí como ejemplo de población tenemos a todos los niños sanos con edad entre 0 y 5 años. Todos los niños sanos. ¿Bien? Ahora, en la muestra podemos estudiar un subconjunto de esta población de niños. ¿Bien? Nos podemos de repente tomar la talla, tomar el peso, etc. ¿No? Usamos una muestra entonces para poder conocer o estimar características de esta población. De esta muestra es que vamos a nosotros a recolectar los datos, ¿bien? Y podemos también trabajar con esta muestra y los resultados que da de la muestra, ¿no? Cuando estamos hablando de una estadística descriptiva, podemos trabajar en la población, podemos trabajar en la muestra. Pero cuando estamos, ¿recuerdan? Estamos haciendo una diferencia con la estadística inferencial, podemos trabajar con la muestra, pero inferimos hacia toda la población. ¿Bien? Ahora también conocer qué es un parámetro o qué es un estadístico. Este parámetro es una medida de resumen calculada sobre la población. Podemos decir entonces, si calculamos una medida, podría ser una media, ¿no? Y si hablamos de la población, entonces estamos hablando de la media o promedio poblacional, ¿no? Allá la media promedio poblacional. Igual podemos hallar la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional. O un estadístico vendría a ser la medida de resumen calculada sobre la muestra. Y aquí hablamos entonces ahora ya no hablamos de población, sino hablamos de muestra. Entonces decimos la media muestral, la varianza muestral o la desviación estándar muestral. Cuando existen datos para toda la población, estamos hablando de un censo. En este caso no hay necesidad de usar métodos estadísticos, ya que es posible calcular exactamente todos los parámetros de interés. Además, podemos hablar de un censo poblacional cuando, por ejemplo,
utilizamos a toda la población y sacamos ¿no? Los datos de toda la población en general, ¿no? No hacemos subgrupos. Ahora, también hablamos de una población censal. ¿Qué quiere decir población censal? Cuando esta población es pequeña, esta población lo trabajamos como si fuera nuestra muestra, o sea, no hay necesidad de sacar una muestra para poder hallar, o sea, hallar el análisis estadístico, ¿no? Porque es demasiado pequeña, entonces ya aquí, bueno, ya podemos calcular, ¿no? Los parámetros de interés. Por ejemplo, en el censo poblacional se registra el sexo de todas las personas censadas, que son prácticamente toda la población. Así que aquí es posible reconocer la proporción de habitantes de los dos sexos, ¿no? Registrando el sexo podemos reconocer toda la proporción de los habitantes, ¿no? Mediante esta imagen podemos ver en la estadística descriptiva qué métodos gráficos y numéricos se puede usar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tabulación de datos en cuanto a la distribución de frecuencias, ¿no? Distribución de frecuencias se utiliza una tabulación de datos. Para técnicas numéricas, como técnicas numéricas denominamos aquí a las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, a las de forma y a las de posición, ¿no? Y como técnicas gráficas, gráficas de diagrama de barras, el pastel, el diagrama de cajas, detalles de hojas, detalles y hojas y histogramas, ¿no? Esto solamente es una referencia, dice, no incluye todas las técnicas en general, hay muchas más. Va a variar de acuerdo a la fuente que se consulta. De repente hay otras bibliografías, pueden encontrar otra forma, ¿no? Más corta de repente, o de repente con muchas más técnicas, ¿no? En cada uno. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo número, un solo valor, a un conjunto de valores, o quizás más de un valor de repente, pero que estén ubicadas en torno al centro, ¿no? En torno al centro de todo ese conjunto de datos, ¿no? ¿Por qué digo de repente más de uno? Por ejemplo, cuando hablamos de moda, puede darse, ¿no? Que sea unimodal, bueno, una sola moda, bimodal, ¿no? O multimodal, si es que son varios. ¿Bien? Entonces, la medida de tendencia central son valores medios o centrales de una distribución que sirve para ubicarla dentro de la escala de medición, ¿no? Entonces tenemos las más usadas, las más utilizadas, la moda, mediana y media. La moda viene a ser un análisis estadístico en la cual me va a representar la mayor frecuencia, ¿no? de ese dato en todo ese conjunto. Por ejemplo, si yo en estos momentos les pregunto a cada uno de ustedes de sus edades, en la edad que más se repite entre todos ustedes, vamos a suponer que sea 20 años, entonces donde hay una mayor cantidad, ¿no? de estudiantes que tengan esa edad, viene a ser la frecuencia, bueno, viene a ser la mayor, viene a ser la edad, ¿no? en que mayor se repite, el que más se repite. Entonces, o de mayor frecuencia, entonces vendría a ser vendría a ser la moda, ¿no? La moda sería de 20. ¿Bien? La mediana es el valor que va a dividir la distribución por la mitad, la distribución del conjunto de datos
por la mitad, ¿no? La mediana va a reflejar la posición intermedia de esa distribución. Por ejemplo, si tenemos las edades, en este caso es un grupo de datos o un conjunto de datos no agrupados, en las cuales nos damos cuenta que hay una cantidad de 3, 6, 9 datos, es impar, 9, ¿no? 9 datos, y en la cual ubicamos al número que está en el centro, en este caso aquí 1, 2, 3, 4, 5, aquí hacia, ¿no? Es el que está en el centro. Ese viene a ser el número que va a representar a este conjunto de datos, ¿no? Vendría a ser, la mediana sería en este caso 38. Si fuera en par, entonces cogemos a los dos números del medio, podemos sumar, ¿no? Y dividirlo entre 2, ¿no? Es una manera más fácil. Hay otra, bueno, con una cierta formulita y en las cuales podemos hallar. Luego hay también los datos que se llaman los datos agrupados. Cuando son los datos agrupados, cuando estamos en una tabla con intervalos, aquí ya cambia la cosa, ¿no? Aquí tenemos que ya tener como una fórmula y bueno, y seguir todo el procedimiento. Bien, pero esta se nos facilita utilizando el programa estadístico, ¿no? El SPSS. Ingresamos los datos, la gran cantidad de datos, y si hay intervalos igual, y me va a ayudar automáticamente en unos minutos, ¿no? Unos 3-4 minutos o menos. De repente, si es que tenemos ya toda nuestra base de datos ya registrado, y automáticamente podemos hallar la mediana. Bien, continuamos. La media, o también llamada promedio aritmética, ¿no? Es una distribución en la cual vemos aquí que es una medida de tendencia central, igual que la mediana y la moda, y es bastante utilizada para sacar promedios, ¿no? Es la suma. ¿Cómo sacamos ese promedio? Como sumando, ¿no? Todos los valores, ¿no? La totalidad de los valores dividida entre el número de estos, ¿no? La presencia de estos valores o la presencia de estos casos. Se utiliza en mediciones por intervalos o de razón, carece de sentido para variables medidas en nominal u ordinal, ¿no? Claro, aquí variables de este tipo no se va a poder sacar la media, ¿no? Hablando ya de medidas de variabilidad, ¿no? Los anteriores habíamos visto las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. En cuanto a variabilidad, son intervalos que me van a indicar la dispersión de los datos en la escala de medición, ¿no? Las medidas de variabilidad más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza, ¿no? Sobre todo la desviación estándar y la varianza. ¿Qué es el rango? El rango es la extensión total de los datos en general, ¿no? Y la desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Igual hay su fórmula específica para poder hallar la desviación estándar, ¿no? Y la varianza viene a ser la desviación estándar, pero elevada al cuadrado, ¿no? Y se utiliza en análisis inferenciales. Bien, entonces mediante esta fórmula, la desviación estándar al cuadrado vendría a ser la varianza. Y si yo tengo la varianza y quiero hallar la desviación estándar, bueno, a esto le aplico la raíz cuadrada, ¿no? Y hallo automáticamente la desviación estándar. Aquí tenemos las fórmulas, ¿no? De la varianza muestral. Y aquí abajo tenemos la fórmula de la desviación estándar muestral. Como les dije, ¿no? Si queremos hallar la desviación estándar, hallamos el de la varianza, que era elevado al cuadrado, ¿se acuerdan?
Le sacamos la raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. Otra de las medidas también que se utiliza bastante es la simetría, ¿no? La simetría es la estadística que se usa para conocer cuánto se parece una distribución a la distribución teórica o también llamada curva normal, ¿no? En la campana de Gauss, ¿se acuerdan? La campana de Gauss, y si esta es que la cola se va hacia la derecha, o si la cola se va hacia la izquierda, ¿no? Decimos que la cola hacia la derecha, ¿no? Simetría hacia la derecha o asimetría positiva, asimetría si se liga un poco más hacia la izquierda, ¿no? Es una simetría negativa o simetría hacia la izquierda, ¿no? Y lo que va a constituir o va a indicar del lado de la curva en que la frecuencia donde más se agrupa, ¿no? Donde hay más agrupación de las frecuencias, se va hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? De acuerdo a cómo se inclina la curva. Y la kurtosis es un indicador de lo plano o figura que es esta curva, ¿no? Cuanto más achatada, más alta, ¿no? Tiene un nombre específico. Hay medidas también, estas medidas cuantitativas en cuanto a hallar razones y las tasas, ¿no? Para diferenciar una razón de una tasa. En caso de una razón, viene a ser la relación entre dos categorías. Vamos a poner esas categorías aquí, masculino y femenino, ¿no? Una categoría. Y las frecuencias, o sea, quiere decir la cantidad, ¿no? de hombres o de personas con sexo masculino, tenemos 60. Y en femenino, 30. Entonces, si estamos midiendo la razón, quiere decir la relación entre estas dos categorías, la razón de hombres a mujeres es, por ejemplo, entonces tenemos 60 sobre 30, y esto viene a ser 2, ¿no? Igual a 2. Es decir, que por cada 2 hombres hay una mujer, ¿no? Y tasa vendría a ser la relación entre el número de casos de una categoría y el número total de observaciones. Y todo esto multiplicado ya sea por múltiplo de 10, o 10, 100 o 1000. Entonces vendría a ser, ¿no? La tasa igual al número de eventos durante un periodo, por ejemplo, sobre el número total de eventos posibles, por 100, por 10 o por 1000, ¿no? Entonces el número total de eventos, ¿no? Perdón, el número de eventos durante un periodo sobre el número total de eventos posibles. Hablando de métodos gráficos, tenemos a los histogramas, que es una representación también de datos numéricos. El histograma es el más conocido dentro de los gráficos para resumir el conjunto de datos numéricos. Otra alternativa podría ser también utilizar el tallo de hojas, ¿no? Tallo hojas. Aquí estos histogramas podemos también graficarlo manualmente, ¿no? Pero es muy laborioso, pero como les dije, también podemos utilizar un programa estadístico y nos sale, ¿no? Nos va a reproducir y nos va a sacar estas gráficas de histogramas con colorido y todo, ¿no? Con todas las mediciones que debe tener exacto. Para construir estos histogramas es necesario construir antes una tabla de frecuencias, la tabla de distribución de frecuencias, donde van a colocar ahí la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? La frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, ¿no? De repente allí, si es que se trata de intervalos, ubico también aquí los intervalos, puedo hallar la marca de clase, ¿no? Los números reales, etc.
De la manera quizá que podemos representar, ¿no? Acá tengo el conjunto de datos. Acá abajo tengo la tabla de distribución de frecuencias. Está en clases, está con sus intervalos. La frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa, ¿no? Y a esta frecuencia relativa también la podemos llevar después a porcentaje, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos los histogramas, ¿no? Histogramas que son barras consecutivas en las que no hay espacio entre barra y barra, ¿no? En estos histogramas, miren, vemos los intervalos más frecuentes, ¿no? Y podemos ver una simetría también, ¿no? Una simetría, por ejemplo, aquí está casi centrada, ¿no? Estamos en una distribución de forma de campana, este que está aquí del lado superior izquierdo. Hacia abajo tenemos una simetría hacia la derecha, como que la campana o la cola se va hacia la derecha. En el caso de está aquí en el lado inferior derecho, podemos ver una simetría hacia la izquierda, ¿no? Que la cola, esta campana se va hacia la izquierda, ¿no? Todo con estas barras, ¿no? Que se llaman histogramas. Y acá la distribución es uniforme, no hay esa asimetría hacia un lado u otro, ¿no? Tenemos otro método gráfico, el diagrama de cajas. Esta caja aquí que tenemos en forma, está echada en forma horizontal y el medio me va a indicar, de acuerdo a esta recta que tenemos, eh, la mediana, el centro va a indicarse la mediana, el cuartil inferior, y ya acá estamos hablando de cuartiles, el cuartil superior, el cuartil 1, mediana, que viene el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿no? La mediana es igual al cuartil 2, ¿no? Tenemos un valor máximo, un valor mínimo, en este caso estos largos son los bigotes, ¿no? Y tenemos el outlier, ¿no? Que son los puntos o los datos atípicos, ¿no? Los datos atípicos. Él también se llama box plot, ¿no? En este caso caja, diagrama de caja, ¿no? En este, aquí en el medio, ¿no? Aquí donde está la caja, se pone que ahí se distribuye la mayor cantidad de datos, ¿no? En toda esa caja. ¿Qué vemos en un boxplot? Vemos la posición, la dispersión, la simetría, la longitud de las colas, los puntos Oulier, ¿no? Los puntos atípicos. Bueno, estas cajas boxplot son útiles para comparar también varios conjuntos de datos, pues nos da una rápida impresión visual de acuerdo a sus características, ¿no? O de sus características. Podemos ver un solo gráfico de cajas o podemos comparar uno con otro, ¿no? De acuerdo a las características que tiene, dónde está también la mediana, de acuerdo a la longitud de sus colas, de acuerdo a ¿no? Al dato inferior, al dato superior, ¿no? Y vamos comparando o analizando todas las mediciones que se encuentran en cada uno de estos conjuntos, de estas cajas, ¿no? La estadística inferencial, o también llamada estadística deductiva, se utiliza cuando se desea generalizar una muestra a la población, es decir, se trabaja con la muestra, bueno, y se inferencia hacia la población. Se usan varias pruebas estadísticas que tienen significancia estadística. Tenemos, por ejemplo, las pruebas de chi cuadrado,
¿no? La prueba de chi cuadrado. Tenemos también a la prueba T, análisis de varianza, o también ANOVA o ANAVA, también lo pueden ver en bibliografía. El coeficiente de correlación o de correlación de Pearson. Tenemos el loss ratio, el riesgo relativo, ¿no? El RR, y varias, ¿no? Diferenciando para pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? y estimación. Entonces, dentro de estas técnicas estadísticas, dentro de la estadística inferencial, tenemos el de la estimación para poder estimar de acuerdo a una forma puntual o por intervalos de confianza. Entre estos tenemos la estimación de la media, la estimación de la varianza, la estimación de proporción. Y en pruebas de hipótesis, aquí tenemos las paramétricas y las no paramétricas, ¿no? Para contrastar hipótesis o para evaluar, ¿no? Si esa hipótesis nula se rechaza o no. Entonces tenemos estas pruebas paramétricas y las no paramétricas. Entre las paramétricas tenemos las pruebas de la media poblacional, ¿no? De la media igual a la media muestral, la media poblacional relacionada con la media muestral, perdón, la varianza, ¿no? La varianza muestral, la prueba de la proporción poblacional con la proporción muestral y así, ¿no? Y las no paramétricas, la prueba de chi cuadrado, la de prueba de signo, de Wilkinson, de Kolmogorov, ¿no? De Matt Whitney, etc. Entonces, diferenciando la estadística paramétrica de la no paramétrica o la prueba paramétrica de las no paramétricas. La paramétrica se basa en el conocimiento que los datos presentan, ¿no? Una distribución estadística conocida. Y cada distribución tiene parámetros que deben ser estimados a través de muestras colectadas, ¿no? A través de esas muestras, entonces vamos a tener, ¿no? Y vamos ¿en base a qué? En base a una distribución estadística conocida. ¿Sí? Y en cambio las no paramétricas se basa en que el conjunto de datos puede no ajustarse a alguna distribución conocida y se usa para muestras pequeñas, ¿no? Nanoparamétricas, entre 10 y 30 datos como sugerencia. ¿Sí? Esa es otra de las variantes entre la prueba paramétrica y no paramétrica. Y en casos donde se encuentren valores extremos o outliers, ¿no? O valores atípicos, como le dije hace un momento. Los conjuntos de datos suelen ordenarse, o sea, se va a llamar en este caso para estadística no paramétrica, ¿no? Se va a rankear. En este cuadro se resume la comparación entre pruebas paramétricas y no paramétricas, en la aplicación, una diferenciación entre los dos, ¿no? Cuando se trata de dos muestras dependientes sobre datos variados, en este caso tenemos la prueba paramétrica a utilizar sería la de T o la de Z. La no paramétrica sería la prueba de signos o de rangos, ¿no? O signos de Wilkinson. Y las dos muestras, cuando las dos muestras son independientes, entonces aquí utilizamos la prueba T o la prueba Z. Cuando es una prueba no paramétrica, en una prueba no paramétrica utilizamos la de Matt Whitney, por ejemplo. Y si hay varias muestras independientes, entonces utilizamos ANOVA o ANAVA, ¿no? Como prueba paramétrica. Y como no paramétrica, podemos utilizar la prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? Y si se trata de una correlación, entonces, es decir, una asociación o una relación entre dos muestras, aquí se utiliza la prueba
paramétrica se llama correlación lineal y la no paramétrica la correlación de rangos. Bien, entonces aquí es en base a qué? A las muestras, ¿no? A las muestras. Y dos muestras, estamos hablando de 2 muestras o de varias muestras. Si estas muestras son dependientes o estas muestras son independientes. Y de esa manera vamos a elegir, ¿no? Una prueba ya sea paramétrica o no paramétrica. En este cuadro ya va a diferenciarse del otro cuadro anterior que estaba relacionado a el tipo de, perdón, a la cantidad de muestra, ¿no? A los grupos de muestras. En este caso tenemos al nivel de medición de las variables, con el tipo de variables, variable nominal, variable ordinal cuando se trata de variables cualitativas, o de intervalos de razón cuando se trata de variables cuantitativas. Entonces la prueba estadística, por ejemplo, cuando se trata de una variable cualitativa, va a ser no paramétricas, ¿no? Y si se trata de una variable nominal, ¿no? Se trabaja una variable nominal, entonces aquí hallamos cálculo de frecuencia, chi cuadrado o expresión binomial. Y si se trata de una cualitativa ordinal, se utiliza una prueba no paramétrica y se halla como técnica estadística todas las anteriores, es decir, la frecuencia, chi cuadrado, además puede ser los coeficientes de Spearman, por ejemplo, ¿no? De intervalo y de razón, ¿no? Cuando se trata de variables cuantitativas, ¿no? Sobre todo cuantitativas continuas. Aquí se utiliza las pruebas no paramétricas y también paramétricas, ¿no? Para intervalo, la media aritmética, la desviación estándar, la correlación de Pearson, de Student, chi cuadrado. Y para razón, todas estas también, pero además se puede utilizar una media geométrica, el cálculo del coeficiente de variación y las pruebas que puedan requerir, dice, del conocimiento del punto cero de la escala. Y acá se hace una combinación, ¿no? Tenemos el tipo de estudio, tenemos las muestras, ¿no? Que son, si son muestras independientes, si de un grupo, dos grupos, más de dos grupos, y las pruebas no paramétricas y las pruebas paramétricas, en caso son una variable nominal, ¿no? Ordinal, en el caso de las pruebas no paramétricas y en las paramétricas de intervalos de razón, ya sea está definiéndose hacia una variable cuantitativa, ¿no? Y en caso de, aquí tenemos las pruebas no paramétricas para variables cualitativas, ¿no? En ambos vemos aquí para variables cualitativas, por ejemplo, que se utiliza bastante el chi cuadrado, la prueba de homogeneidad, la de Matt-Whitney, en el caso de una ordinal, igual para más de para dos grupos, ¿no? De Matt-Whitney, y más de dos grupos la de Crushwell-Wallis. Y en el caso de las paramétricas, en intervalo y de razón, para variables cuantitativas, si se trata de un solo grupo, haremos el t-student para una sola muestra, y si se trata de dos, se halla el t-student para muestras independientes. Y más de dos grupos, el ANOVA, ¿no? O ANAVA también, ¿no? Bien, entonces con esto resumimos prácticamente, ¿no? Las pruebas estadísticas, en el caso de estadísticas paramétricas y no paramétricas. Bien, jóvenes, entonces ahora ustedes van a tener que redactar en esta parte que corresponde a las técnicas de análisis estadístico o de procesamiento estadístico. Aquí van a elaborar prácticamente su plan de análisis, ¿no? Aquí van a colocar ustedes, ¿no? Para el análisis estadístico de los datos, se realizará, porque recién lo van a hacer,
la distribución de, ¿no? Si se trata de estadísticas descriptivas, ¿no? De repente la distribución de frecuencias, se aplicará el porcentaje para la determinación del cumplimiento de las funciones, por ejemplo, y análisis de algunas características de la población estudiada o de la población que se va a estudiar. Aquí ustedes solamente van si se trata de análisis descriptivo, entonces especifican, ¿no? Si se trata de medidas de tendencia central, medidas de resumen, ¿no? O medidas de dispersión, de qué medidas están usando, ¿no? Si van a hacer tabla de distribución de frecuencias, si van a hallar, o cuál es esta medida de tendencia central, ¿no? Si van a hallar la media, mediana, moda, especifica. Y si se tratan de tipo de variables, según las variables de estudio, si se trata más de un grupo, también, ¿no? Si van a asociar, van a relacionar. Entonces, aquí si van a utilizar las pruebas paramétricas o no paramétricas, y por qué lo están usando y por qué, sobre qué variables, ¿no? Sobre qué variables trabajan o sobre qué grupos se trabaja, ¿no? Entonces prácticamente ustedes van a tener que aquí hacer un plan de análisis posterior para que les va a servir para el momento que hagan la recogida de los datos, lo procesen y analicen, ¿no? Eh, utilizando la herramienta de la estadística. Mis jóvenes, entonces eso tienen que presentar en esta parte, ¿no? Que corresponde. Muchísimas gracias.